Ya muy pronto se manifestará el anticristo en el mundo. ¿Quién podría ser este personaje llamado el anticristo? ¿Ya estará vivo en el mundo? ¿Quién cubre todo el perfil y características de él descritas en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Podríamos ya saber quién es el anticristo previamente a su manifestación al mundo? Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está escrito en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El profeta hebreo Amós, desde el Antiguo Testamento, hace 2750 años, nos revela que Dios no hará nada sin que antes se lo revele y se los declare a sus siervos, los profetas. Esto significa que Dios ya nos ha revelado por medio de su palabra, que es la Biblia, lo que Dios hará en el futuro. Y si Dios nos habla principalmente por medio de su palabra, no podemos quedarnos callados. Una de las profecías que pronto se cumplirá finalmente es la manifestación en el mundo del anticristo. Esto es, de la persona, del ser maligno, que como hemos visto, se aparecerá en el tiempo final como una persona de carne y hueso, como un ser humano, un ser maligno que será poseído por el mismo demonio y que aparecerá para gobernar al mundo durante 42 meses, dentro de los 7 años finales previos al regreso de Jesucristo en su segunda venida. A este periodo la Biblia lo llama el periodo de la tribulación y gran tribulación. En toda la Biblia se nos dan muchas citas que hacen referencia a este maligno ser y a su advenimiento al mundo en el tiempo final, además de todo lo que nos revela la palabra de Dios acerca del anticristo, tanto en el libro del profeta Daniel como en el libro del Apocalipsis. La palabra de Dios nos exhorta a que velemos, a que estemos despiertos acerca de la llegada del día del Señor, que es el mismo tiempo en que el anticristo aparece en el mundo. Estamos ya muy cerca de terminar el periodo de la gracia, a que concluya el ministerio de la iglesia en la tierra, que ha sido el de predicar el evangelio completo de Jesucristo durante los últimos 2000 años, y que este evangelio nos dice que hay salvación gratuita por medio de poner nuestra fe en Jesús. Pero la iglesia ya pronto partiremos al cielo para ser librados del tiempo de la ira que vendrá al mundo y en el que Dios iniciará de nuevo su trato con el pueblo de Israel al manifestarse el anticristo en el mundo. Muchos creen y piensan que el anticristo un día va a surgir de la nada y se presentará al mundo. Un día vendrá y dirá: hola, buenos días, ¿cómo están? Ya llegué, yo soy el famoso anticristo. Esto es, sin antes haber tenido todo un proceso previo para la llegada a ese momento. Si creemos en la palabra de Dios, en las profecías bíblicas y en el tiempo que nos ha tocado vivir, seguramente entendemos que vivimos en tiempos finales y que pronto aparecerá en el mundo el anticristo y que por lo tanto ya debe de estar vivo entre nosotros, y que de acuerdo a lo que leímos en el profeta Amós, que Dios nos revelará todo lo que va a hacer, aún Dios puede revelarnos previamente a su manifestación quién es este maligno ser que podrá manifestarse plenamente y hacer de las suyas una vez que nosotros, la iglesia, hayamos sido quitados del medio. No podemos ser tan dogmáticos y decir que nadie sabrá previamente a su manifestación quién es este maligno ser.
El hecho de que esté cerrado para el primer sello de Apocalipsis 6, 1 y 2, la manifestación del anticristo al mundo, esto no quiere decir que hoy no podamos conocer quién pudiera ser este maligno ser, el anticristo, aunque todavía estemos aquí nosotros, la Iglesia de Cristo, en el mundo. Durante la historia de la humanidad y sobre todo en esta recta final, han surgido muchos tipos y candidatos para cubrir la posición del anticristo. Por ejemplo, uno de ellos fue Adolf Hitler, que durante la Segunda Guerra Mundial muchos decían que era el anticristo. Después tenemos a Mikhail Gorbachev, el dictador ruso a finales del siglo pasado, ambos ya muertos, pero ya más actuales y que están vivos y que están siendo candidateados. Tenemos, por ejemplo, a Bill Gates, el dueño y creador de Microsoft. Tenemos a Jared Kushner, yerno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mismo Donald Trump. También a Vladimir Putin, actual dictador ruso, que tiene ambiciones expansionistas. El príncipe Felipe VI de España, el rey Juan Carlos de España, el príncipe William de Inglaterra, Barack Obama y muchos más. Pero antes de poder señalar quién pudiera ser o llegar a ser el anticristo, actualmente en preparación, necesitamos estudiar en la Biblia tanto sus nombres y todas sus características con que cuenta este malvado ser, para poder llegar a conclusiones verdaderas basadas en las Escrituras. Muchos más han sido candidateados sin sustento de lo que dice la palabra de Dios al respecto. La gran mayoría, si no es que todos los personajes candidateados, no cuentan con los fundamentos sólidos bíblicos, no cubren con las características mencionadas en la palabra de Dios. Por esto es necesario poner mucha atención a lo que nos dicen las Escrituras acerca del anticristo. ¿Quién puede cumplir los requisitos y características para ser un candidato válido para ser el anticristo? Asimismo, en la Biblia aparecen muchos tipos con referencias del anticristo, como son Nimrod, el constructor de la Torre de Babel; Faraón, rey de Egipto; Nabucodonosor, rey de Babilonia; Alejandro Magno, rey y conquistador griego; Antíoco Epífanes, quien metió al segundo templo la abominación desoladora; el príncipe de Tiro, el asirio; el rey Herodes, rey de Judea, etc. Fuera de la Biblia y más recientes en la historia encontramos otros tipos de anticristo, como fueron Napoleón, Stalin, Hitler, Mao Zedong, etc. De todos ellos podemos aprender características de cómo será el anticristo, que aparecerá en el tiempo final, que vendrá en carne y hueso como el antimesías o el que sustituye a Jesucristo. Dando respuesta a la pregunta inicial, ¿podríamos saber o conocer quién es el anticristo previo se manifieste al mundo? Mi respuesta es: yo creo que sí. La Iglesia de Jesucristo, aunque no esperamos al anticristo y estamos esperando a ser arrebatados en las nubes por nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que está escrito en la Escritura, hoy es de vital importancia saber que ya está vivo el anticristo en el mundo y que aún podemos reconocerlo, aun cuando todavía la Iglesia no hayamos partido. Si Dios en su palabra nos ha revelado qué características tiene este maligno ser, pues es nuestra obligación denunciarlo, conforme a la orden de Dios dada por los escritos de los profetas Amós e Isaías. Esta información sobre el anticristo es de vital importancia, es de vida o muerte, es muy útil tanto para los que todavía no han recibido la salvación por medio de Jesucristo y para la Iglesia de Jesucristo, por dos razones básicas. La primera razón es para estar listos y preparados para escuchar la trompeta y podernos ir con Cristo y ser librados del día de la prueba, del día del Señor que viene al mundo, que son 7 años. Y en segundo lugar, para los que no escuchen la trompeta y se queden ese tiempo, esta información será muy válida para poder salvar sus almas, ya que habrá salvación aún en ese tiempo de crisis.